¿Sabías que existe un país en Sudamérica donde aún se esconden los ecos de una leyenda que obsesionó a conquistadores durante siglos? Un lugar donde la selva guarda más secretos que los libros de historia, donde se dice que el oro del El Dorado nunca desapareció, sino que sigue durmiendo bajo sus ríos y montañas. Esa tierra misteriosa se llama Guyana, una nación pequeña, pero con una historia gigantesca, pueblos antiguos que hablaban con los espíritus del bosque, imperios que pelearon por su suelo y un futuro que hoy brilla con el oro negro del petróleo. Pero hay algo que casi nadie sabe. El verdadero tesoro de Guyana no está bajo tierra, está en su gente, en su mezcla de culturas, en su alma que nunca fue conquistada. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy te hará ver este país como jamás lo habías imaginado. Antes de comenzar esta fascinante historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias sobre los países más increíbles del mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido espectacular. 1. El origen de una tierra misteriosa. Mucho antes de que existieran los mapas, antes incluso de que los europeos soñaran con cruzar el Atlántico, ya había una tierra cubierta por un manto verde interminable. Era una selva tan densa que parecía respirar. Los ríos serpenteaban como venas de cristal y los animales caminaban libres bajo un cielo que nunca conoció el silencio. Esa tierra era Guyana, el corazón escondido del norte de Sudamérica. Los primeros habitantes fueron pueblos indígenas que aprendieron a vivir en armonía con el bosque. Los arawak, los caribes, los guarao y los macushi. Ellos no veían la selva como un lugar salvaje, sino como una madre viva. Creían que los espíritus habitaban en los árboles, que el canto del río tenía un mensaje y que cada estrella era el reflejo de un antepasado. Su vida era simple, pero profundamente espiritual. Cazaban con lanzas, pescaban en los ríos del Esequibo y el Demerara, y usaban pigmentos naturales para pintar su cuerpo durante las ceremonias sagradas. Pero lo que pocos saben es que estos pueblos ya hablaban de una tierra dorada, un sitio sagrado en el corazón del bosque donde el sol tocaba la tierra y todo brillaba como el oro. Esa historia, transmitida de generación en generación, sería el inicio de una de las mayores obsesiones de la historia, la leyenda del El Dorado. Lo que para ellos era una metáfora espiritual, para los conquistadores europeos se transformaría en una búsqueda desesperada de riquezas. Los días en Guyana comenzaban con la neblina cubriendo los árboles y el sonido de los pájaros marcaba el ritmo de la vida. No había fronteras, no había prisas, era un mundo puro, casi intacto. Sin embargo, ese paraíso natural, lleno de secretos, estaba a punto de cambiar para siempre. Porque mientras los indígenas veneraban la tierra, desde el otro lado del océano, los europeos preparaban sus barcos y sus armas. Habían oído hablar de una región bañada en oro, y creían que en esas selvas dormía el tesoro más grande del planeta. Lo que ellos no sabían es que el verdadero tesoro de Guyana no se podía conquistar. Era su alma, su gente y su conexión eterna con la naturaleza. 2. La llegada de los exploradores europeos. El silencio de la selva fue interrumpido por el sonido de las velas y los cañones. En el siglo XVI, los europeos comenzaron a surcar las aguas del Atlántico en busca de algo que parecía un sueño: El Dorado, la ciudad del oro. Habían escuchado historias contadas por los nativos, exageradas por los exploradores y magnificadas por la codicia. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero todos coincidían en algo. Debía estar en algún lugar entre los ríos caudalosos y las montañas de Guyana. Los primeros en llegar fueron los españoles y portugueses, quienes exploraron el litoral y las selvas profundas, convencidos de que bajo aquellas tierras se escondía una riqueza inimaginable.
Más tarde llegaron los ingleses, holandeses y franceses, todos reclamando su parte del misterio. Los ríos Esequibo, Demerara y Berbice se convirtieron en autopistas naturales por donde avanzaban las expediciones, aunque muchos de esos aventureros nunca regresaron. La selva, con su humedad implacable y sus criaturas desconocidas, parecía proteger sus secretos con fiereza. Los europeos construyeron fuertes, fundaron pequeñas colonias y comenzaron a comerciar con los pueblos indígenas. Pero detrás de esas amistades se escondía un propósito claro: dominar el territorio. Los europeos no solo buscaban oro, sino poder. Cada imperio quería controlar las rutas, los recursos y el acceso al Caribe. Guyana se convirtió en una pieza valiosa en el tablero político del mundo colonial. Sin embargo, el verdadero secreto era que El Dorado nunca fue una ciudad de oro, sino una metáfora. Los indígenas hablaban de un ritual sagrado en el que su jefe se cubría el cuerpo con polvo dorado y se bañaba en una laguna sagrada. Los conquistadores confundieron espiritualidad con riqueza, y su ambición los llevó a perderse en un laberinto verde del que muchos jamás escaparon. Con el paso de los años, el sueño de El Dorado se desvaneció, pero el interés por Guyana no desapareció. Aquellas tierras fértiles, sus ríos poderosos y su ubicación estratégica encendieron la rivalidad entre las potencias europeas. Lo que comenzó como una expedición de aventura se transformó en una lucha por el control de una región que pronto tendría más dueños que habitantes. Y así, sin que los pueblos originarios lo imaginaran, Guyana se convirtió en un escenario de disputa entre los imperios más poderosos del mundo, marcando el inicio de siglos de colonización, conflictos y cambios que transformarían para siempre su destino. 3. Una tierra dividida entre potencias. Cuando los exploradores regresaron a Europa con relatos sobre la misteriosa Guyana, las potencias coloniales comprendieron que aquel territorio no solo era una promesa de riqueza, sino también un punto estratégico que podía cambiar el equilibrio de poder en el continente americano. Así comenzó una lucha silenciosa pero implacable por el control de esta tierra bendecida por los ríos y maldecida por la ambición humana. Los holandeses fueron los primeros en establecer una presencia sólida. Fundaron colonias en las cuencas de los ríos Demerara, Esequibo y Berbice, construyendo fortalezas, canales y plantaciones. Su habilidad para manejar el agua, aprendida en su propio país, les permitió transformar los pantanos tropicales en tierras fértiles para el cultivo de caña de azúcar, café y algodón. Sin embargo, cada palmo ganado a la selva significaba también enfrentamientos con los pueblos indígenas que se resistían a perder su hogar ancestral. Pero los británicos y los franceses no tardaron en llegar, cada uno con su bandera, su lengua y su deseo de dominio. En 1616, los holandeses levantaron el fuerte Kik Overal, que se convertiría en símbolo de su control, pero en pocos años las tensiones aumentaron. Los franceses se establecieron al este, fundando lo que hoy conocemos como la Guayana Francesa, mientras los británicos comenzaban a mirar hacia el oeste con ambición. Guyana, un territorio hasta entonces tranquilo, se convirtió en una frontera viva entre tres imperios. Los portugueses, desde el Brasil colonial, también intentaron expandirse hacia la región y durante siglos las líneas fronterizas se movieron como la marea, nunca fijas, siempre disputadas. La selva, testigo silenciosa, vio pasar soldados, comerciantes y esclavos, todos luchando por sobrevivir bajo el calor sofocante y las enfermedades tropicales que diezmaron a miles. Los secretos del poder colonial se escondían detrás de cada plantación. Los holandeses trajeron miles de africanos esclavizados para trabajar en los campos, mientras los europeos competían por exportar más azúcar hacia Europa.
Aquellas riquezas financiaban guerras y coronas, mientras la tierra guyanesa se teñía del sudor y la sangre de quienes la cultivaban sin libertad. Y mientras los europeos luchaban entre sí, los pueblos indígenas fueron empujados hacia el interior, más allá de los ríos, perdiendo poco a poco su territorio y su voz. Así, Guyana se convirtió en una tierra fragmentada, un rompecabezas de idiomas, costumbres y gobiernos que rara vez coincidían. Lo más sorprendente es que esta división aún puede verse hoy. 3 países diferentes, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, nacen de esa misma historia. 3 naciones hermanas separadas por los mismos ríos que un día unieron a sus pueblos originarios. Y mientras los europeos celebraban sus conquistas, un nuevo capítulo comenzaba, la era de las plantaciones, donde el trabajo forzado y la riqueza colonial moldearían el destino económico y social de Guyana por siglos. Si te está gustando esta historia, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Guyana te sorprendió más. Estoy leyendo todos los mensajes. 4. La era de las plantaciones. Con la llegada definitiva de los europeos, la vida en Guyana cambió para siempre. Lo que antes era una tierra de selvas infinitas y pueblos libres, se transformó en una maquinaria colonial impulsada por la ambición y el sudor de miles de seres humanos. Los holandeses, seguidos luego por los británicos, comprendieron rápidamente que la verdadera riqueza no estaba solo en los ríos ni en el oro inexistente de El Dorado, sino en el suelo fértil que podía producir azúcar, café, cacao y algodón en abundancia. Así comenzó la era de las plantaciones, uno de los capítulos más duros y determinantes en la historia de Guyana. En las orillas de los ríos Esequibo, Demerara y Berbice, nacieron grandes haciendas que parecían pequeñas ciudades. Las casas de los colonos, construidas de madera y rodeadas de cañaverales interminables, dominaban el paisaje. Pero detrás de esa aparente prosperidad se escondía una realidad cruel: la esclavitud. Miles de africanos fueron capturados y llevados por la fuerza a estas tierras, encadenados en barcos donde muchos ni siquiera sobrevivían al viaje. Los que llegaban eran vendidos como propiedad, marcados con hierro caliente y obligados a trabajar bajo el sol inclemente desde el amanecer hasta la noche. El azúcar, que en Europa era símbolo de lujo y refinamiento, se convirtió en el fruto del sufrimiento en Guyana. Cada cucharada de dulzura tenía detrás lágrimas, sangre y resistencia. Los esclavos vivían en chozas precarias, castigados por cualquier falta y vigilados por capataces que imponían el orden a base de látigo. Pero incluso en medio de esa oscuridad, nació una fuerza imparable: la esperanza. Algunos esclavos huyeron a lo profundo de la selva, creando comunidades libres conocidas como marrones o bush negros, donde recrearon su cultura africana y construyeron una nueva identidad. Cantaban, danzaban y oraban a sus dioses, manteniendo viva su esencia a pesar de la opresión. Fue su manera de resistir, de decirle al mundo: no podrán romper nuestro espíritu. Las plantaciones prosperaron y Guyana se volvió una de las colonias más rentables del Caribe. Los barcos partían llenos de azúcar y cacao hacia Europa y regresaban cargados de productos manufacturados, armas y más esclavos. Los colonos se enriquecían, los imperios crecían, pero el costo humano era incalculable. Sin embargo, algo estaba cambiando lentamente. Las ideas de libertad y justicia comenzaron a cruzar el océano. En Europa, algunos ya cuestionaban el sistema esclavista, mientras en las colonias empezaban a surgir revueltas y fugas masivas. Los esclavos de Guyana, inspirados por las rebeliones de Haití y otros lugares del Caribe, soñaban con un futuro distinto. Y ese futuro, aunque tardó en llegar, se aproximaba.
El fuego de la libertad ya ardía en los corazones de los oprimidos. El siguiente capítulo de esta historia marcaría el inicio de una nueva era, la abolición de la esclavitud y la llegada de nuevos pueblos al corazón de Guyana, un momento que cambiaría para siempre la composición cultural y espiritual del país. 5. La libertad y la llegada de nuevos pueblos. La abolición de la esclavitud en 1834 fue como un amanecer después de una noche demasiado larga. Los campos de caña, que durante siglos habían sido testigos del sufrimiento, vieron cómo los hombres y mujeres que antes trabajaban encadenados por fin podían levantar la cabeza y respirar la palabra libertad. Pero la libertad, aunque gloriosa, no vino acompañada de prosperidad inmediata. Muchos de los antiguos esclavos se quedaron sin tierras, sin recursos y sin un lugar en el nuevo sistema que los colonos europeos seguían controlando. Los propietarios de las plantaciones, temiendo perder su mano de obra, buscaron rápidamente una solución que asegurara la continuidad de su negocio: importar trabajadores de otras partes del mundo. Así comenzó una nueva ola migratoria que transformaría para siempre la identidad de Guyana. Miles de indios, principalmente de las regiones de Uttar Pradesh y Bihar, fueron traídos bajo contratos de servidumbre. Llegaban tras largas travesías por mar, con la promesa de un salario, vivienda y un futuro mejor. Pero al llegar, muchos descubrieron que la libertad en estas tierras seguía teniendo un precio alto: largas jornadas de trabajo, condiciones duras y un sistema que seguía favoreciendo al colonizador. Aún así, trajeron consigo algo invaluable: su cultura, su religión y su espíritu inquebrantable. Los templos hindúes comenzaron a levantarse junto a las antiguas iglesias coloniales. Los aromas del curry y las especias se mezclaron con los sabores africanos, y las fiestas, como Diwali o Holi, se convirtieron en parte del alma del país. Al mismo tiempo, chinos y portugueses también llegaron a Guyana, aportando nuevas costumbres, idiomas y sabores. El resultado fue un mosaico cultural único, un país donde en una misma calle se podía escuchar un canto cristiano, una oración musulmana y un mantra hindú. Pero lo más hermoso fue que, a pesar de las diferencias, estos pueblos aprendieron a convivir, a compartir sus luchas y sus sueños. Los descendientes de africanos, indios, europeos y pueblos indígenas comenzaron a construir una identidad común, forjada en el trabajo, la resistencia y la esperanza. Nació así la semilla del pueblo guyanés, una mezcla extraordinaria de razas, idiomas y creencias, un ejemplo viviente de que la diversidad puede ser una fortaleza. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron del todo. Durante décadas, las diferencias étnicas fueron aprovechadas por los poderes coloniales para mantener el control. Dividir a la población era una estrategia eficaz para gobernar. Pero, a pesar de los conflictos, la idea de una nación libre e independiente comenzó a crecer en los corazones de los guyaneses. Mientras el mundo cambiaba, la gente de Guyana soñaba con algo más grande que un trabajo o una plantación. Soñaba con autonomía, con tener su propia voz en la historia, y ese sueño, lentamente, empezaba a tomar forma. El siguiente capítulo marcaría un nuevo despertar: la lucha por la independencia, un movimiento que encendería la esperanza de todo un pueblo dispuesto a recuperar su destino. 7. La búsqueda de identidad nacional. Después de obtener la independencia en 1966, Guyana despertó como una nación libre, pero también como un pueblo lleno de preguntas. La libertad era un hecho, pero la identidad todavía estaba en construcción. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa ser guyanés en una tierra donde conviven africanos, indios, amerindios, europeos y chinos? Esas eran las preguntas que recorrían las calles, las aldeas y los corazones del pueblo.
El país había heredado una riqueza cultural impresionante, pero también divisiones profundas. Los descendientes de africanos, que habían luchado por la libertad desde la época colonial, y los indo-guyaneses, que llegaron después de la abolición de la esclavitud, tenían costumbres, religiones e idiomas distintos. Durante años, esas diferencias fueron utilizadas por los antiguos colonizadores como herramienta de división. Pero con la independencia, Guyana debía tomar una decisión crucial: o seguir fragmentada o convertirse en una sola nación bajo un mismo sueño. Fue entonces cuando comenzó una etapa de búsqueda y afirmación cultural. Los líderes políticos y sociales se esforzaron por construir símbolos nacionales que representaran a todos. La bandera, llamada la Flecha Dorada del Progreso, no fue elegida al azar. El verde representa la agricultura y las selvas. El dorado, la riqueza mineral. El blanco, la pureza de las aguas. El negro, la perseverancia del pueblo. Y el rojo, la energía y el sacrificio. Cada color era una voz, un grupo, una parte de la historia unida en un solo lienzo. Pero la verdadera fuerza de Guyana no estaba en sus símbolos, sino en su gente. La música, por ejemplo, se convirtió en un punto de encuentro. De la fusión de ritmos africanos, melodías indias y estilos caribeños, nació un sonido propio, alegre y vibrante. Y así también surgieron las celebraciones nacionales, como el Mashramani, una palabra amerindia que significa celebración después del trabajo bien hecho. Ese carnaval colorido, lleno de danzas, disfraces y tambores, se transformó en la expresión más viva del espíritu guyanés, diverso, alegre y resiliente. En los años posteriores, la nación buscó definirse más allá de la política o la economía. Se construyeron escuelas, universidades y centros culturales que enseñaban no solo la historia europea, sino también las raíces africanas, indígenas e indias que forman el alma del país. El gobierno promovió la idea de una Guyana, una nación, un pueblo, un lema que buscaba sanar heridas antiguas y unir corazones distintos. Pero el camino no fue fácil. Las tensiones étnicas seguían presentes, a veces alimentadas por la política o por las desigualdades sociales. Sin embargo, cada desafío fortalecía la convicción de que el destino de Guyana dependía de su capacidad para mantener la diversidad como fuente de orgullo y no de conflicto. Y fue precisamente en medio de esa búsqueda de unidad cuando ocurrió algo que cambiaría el curso del país: el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en sus aguas territoriales. Una nueva promesa de prosperidad se levantaba en el horizonte, pero también un nuevo desafío. ¿Podría Guyana mantener su alma unida frente a la riqueza que tantos codiciaban? Recuerda que tu comentario ayuda a que más personas descubran estas historias. Escribe abajo: quiero más historias de América del Sur, y juntos haremos crecer esta comunidad. 9. La esperanza y el temor del oro negro. El descubrimiento de petróleo en las costas de Guyana fue recibido como una noticia milagrosa. En 2015, cuando la empresa ExxonMobil confirmó los hallazgos de grandes reservas en el bloque Stabroek, el país entero contuvo la respiración. Por fin, después de siglos de lucha, pobreza y olvido, Guyana tenía en sus manos una oportunidad histórica. De repente, las miradas del mundo se volvieron hacia este pequeño país de selvas y ríos. Guyana, la tierra que durante siglos fue considerada periférica, se convertía en el nuevo punto brillante del mapa energético global. Los titulares internacionales hablaban de un nuevo Kuwait del Caribe. Los economistas predecían un crecimiento económico sin precedentes, y las grandes potencias comenzaron a acercarse con sonrisas y promesas. Pero detrás de esa euforia también aparecieron los temores, porque la historia enseña que el petróleo, ese oro negro, puede ser tanto una bendición como una maldición. El pueblo guyanés,
Prudente y consciente, observaba con esperanza, pero también con desconfianza. Sabían que el petróleo podía traer riqueza, modernización y empleo, pero también corrupción, desigualdad y dependencia económica, los mismos males que habían destruido el futuro de muchos otros países petroleros. Había una pregunta en el aire. ¿Sería Guyana capaz de evitar ese destino? El gobierno prometió transparencia y desarrollo sostenible. Se crearon fondos soberanos para administrar los ingresos del petróleo. Se planificaron inversiones en educación, salud e infraestructura. Sin embargo, las tensiones políticas y étnicas empezaron a resurgir como fantasmas del pasado. Cada grupo quería su parte del nuevo tesoro y el riesgo de dividir al país otra vez se hacía real. Mientras tanto, los pueblos del interior, las comunidades indígenas y rurales miraban con cierta preocupación cómo la riqueza se concentraba en las grandes ciudades. Ellos temían que, una vez más, el progreso llegara solo a unos pocos, y no estaban equivocados en dudar. En muchos lugares, la brecha entre ricos y pobres comenzó a crecer, incluso cuando las cifras macroeconómicas mostraban prosperidad. Pero en medio de esos desafíos también surgieron historias inspiradoras. Jóvenes ingenieros guyaneses comenzaron a capacitarse en la industria energética. Emprendedores locales abrieron negocios y por primera vez el país empezó a invertir seriamente en energías renovables y educación tecnológica. Era como si Guyana estuviera aprendiendo a convertir su fortuna en oportunidad sin perder su esencia. Los expertos internacionales observaron con asombro el crecimiento. Guyana se convirtió en uno de los países con el PIB de mayor expansión del planeta. Pero incluso en medio de ese auge, muchos líderes espirituales, ambientalistas y pensadores advertían: no olvidemos quiénes somos. Porque el verdadero reto no era extraer el petróleo, sino extraer sabiduría de la historia. El petróleo podía construir carreteras, hospitales y escuelas, sí, pero también podía borrar selvas, contaminar ríos y apagar culturas. Por eso, el debate nacional se transformó en algo más profundo. ¿Cómo lograr que el progreso no destruya la identidad? ¿Cómo hacer que la riqueza no compre el alma de una nación tan diversa y espiritual como Guyana? Mientras los buques petroleros cruzaban el mar cargados de crudo, muchos guyaneses sabían que lo que estaba en juego no era solo el dinero, sino el futuro. Un futuro que, si era guiado con sabiduría, podría convertir a Guyana en un ejemplo mundial de desarrollo sostenible. Pero si caía en la codicia y la división, ese mismo petróleo podría ser la chispa que incendiara todo lo que el país había construido con tanto esfuerzo. El tiempo demostraría qué camino tomaría Guyana. Y justo mientras el país navegaba entre la esperanza y el temor, el mundo empezaba a mirar con asombro otra riqueza aún más pura, una que no se mide en barriles ni dólares. Su naturaleza, una de las más impresionantes del planeta. 10. La belleza natural que el mundo empieza a descubrir. Mientras los titulares internacionales hablaban del petróleo, había algo mucho más antiguo, más puro y más poderoso que seguía latiendo en el corazón de Guyana: su naturaleza. Una belleza tan salvaje y auténtica que parece haber escapado del paso del tiempo. Guyana no solo es un país, es un santuario natural que guarda secretos que el mundo recién comienza a descubrir. Desde el cielo, el paisaje es un tapiz de verde infinito. La selva tropical cubre casi el 80% del territorio, extendiéndose como un océano de árboles donde viven miles de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Los ríos, anchos y serpenteantes, cortan la jungla como arterias vivas, conectando comunidades, pueblos y culturas. Pero entre todos ellos, uno se roba el protagonismo:
el río Potaro, que guarda una de las joyas más impresionantes del mundo natural, las cataratas Cayeteur. Estas cataratas son un espectáculo que deja sin aliento. Caen desde más de 220 metros de altura, casi 5 veces más que las del Niágara, en medio de un escenario virgen donde el viento lleva el sonido del agua como un canto ancestral. Muchos viajeros aseguran que al contemplarlas sienten una energía especial, como si la tierra misma estuviera viva. Lo más sorprendente es que muy pocos en el mundo saben que existen. Guyana aún no está saturada por el turismo masivo, y por eso sus maravillas conservan un misterio que otros países hace tiempo perdieron. Pero las cataratas no son el único tesoro. En las profundidades de la selva se esconden especies únicas: el jaguar guyanés, símbolo de fuerza y libertad; la rana dorada, tan pequeña como sagrada para los pueblos indígenas; y aves de colores tan intensos que parecen salidas de un sueño. En los cielos vuelan guacamayos y en las aguas se deslizan caimanes y delfines rosados. Todo en Guyana respira vida y misticismo. Los pueblos indígenas que aún habitan estas tierras, como los Waigwai, los Macushi y los Arawak, han aprendido a convivir con la naturaleza sin destruirla. Ellos son los guardianes del bosque, los protectores de un equilibrio que el mundo moderno parece haber olvidado. Sus historias hablan de montañas que respiran, de ríos que curan y de animales que llevan mensajes del más allá. En sus ojos, la selva no es un recurso, es un ser sagrado, una madre que da y que también puede quitar. Con el tiempo, el mundo empezó a mirar a Guyana no solo por su petróleo, sino por su increíble biodiversidad. Organizaciones ambientales internacionales comenzaron a invertir en proyectos de conservación, y el ecoturismo se transformó en una nueva esperanza económica. Viajeros de todas partes llegaban buscando desconectarse del ruido y volver a lo esencial. Guyana se convirtió en un refugio para quienes buscan autenticidad, para quienes quieren ver el planeta como era antes de la industrialización. Pero este auge también trajo nuevos desafíos. El país debía aprender a proteger sin explotar, a mostrar sin destruir. Las comunidades locales comenzaron a liderar proyectos sostenibles, combinando turismo, educación y respeto por la naturaleza. Así, Guyana empezó a construir una imagen diferente, no la del país del petróleo, sino la del país que conserva lo que el resto del mundo ha perdido. Muchos dicen que el verdadero oro de Guyana no está bajo tierra, sino en sus árboles, en sus aguas, en su aire limpio. En un mundo cada vez más contaminado y acelerado, Guyana representa una lección silenciosa. El progreso no debe significar perder lo esencial. Y así, mientras el viento sopla sobre las selvas del interior y el rugido de Cayeteur se mezcla con el canto de los pájaros, Guyana comienza a revelar al mundo su mayor secreto, que su mayor riqueza no se puede medir, solo se puede sentir. 11. Una nación de culturas entrelazadas. En Guyana, cada rostro cuenta una historia distinta, cada acento, cada plato, cada celebración es una pieza del mosaico que forma el alma de este país. Aquí, la diversidad no es un concepto, es una realidad cotidiana. Es posible caminar por una calle y escuchar 3 idiomas diferentes, o ver a personas de distintas religiones saludarse con una sonrisa, porque en Guyana, la mezcla cultural es su identidad más poderosa. Después de siglos de migraciones, conquistas y luchas, el pueblo guyanés aprendió a hacer de la diferencia una forma de vida. Los descendientes de africanos, indios, chinos, europeos y amerindios no solo conviven, sino que han entrelazado sus tradiciones, creando algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Una cultura híbrida, vibrante y única. Por la mañana, el aroma del roti indio se mezcla con el del pepper pot africano,
un guiso ancestral que se cocina lentamente y se comparte en familia. En los templos hindúes resuenan mantras mientras no muy lejos los tambores africanos marcan el ritmo de una danza que celebra la vida. En las calles, las iglesias cristianas conviven con mezquitas musulmanas y centros espirituales amerindios. Esta armonía, construida a lo largo de generaciones, es uno de los mayores tesoros de Guyana. Las celebraciones nacionales son el reflejo de esta fusión. Durante el Mashramani, la fiesta más grande del país, las calles se llenan de música, color y energía. No importa la religión o el origen, todos salen a bailar, a cantar y a celebrar lo que significa ser guyanés, un espíritu libre, alegre y solidario. En el Diwali, las casas se iluminan con lámparas de aceite, símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad, mientras en el Eid se comparten dulces con los vecinos en señal de paz. En la Navidad, los villancicos caribeños llenan las plazas y las familias se reúnen sin importar la fe, porque en Guyana la unión vale más que la etiqueta. Pero detrás de esa alegría, también se esconde un secreto que muy pocos extranjeros conocen. La convivencia pacífica en Guyana no siempre fue fácil. Durante décadas, los conflictos políticos y sociales amenazaron con dividir al país según sus raíces étnicas. Hubo momentos en que la tensión entre comunidades casi destruyó la frágil armonía nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, los guyaneses comprendieron algo profundo. No podían sobrevivir separados. La fuerza del país está en su capacidad de mantenerse unido a pesar de las diferencias. Hoy, esa mezcla cultural se refleja en todos los aspectos de la vida. En la música, donde el calipso, el reggae y el chutney se fusionan creando sonidos nuevos. En la literatura, donde escritores guyaneses han retratado la belleza y la complejidad de su pueblo. Y en la vida diaria, donde la palabra vecino tiene un significado más amplio que en cualquier otro lugar. Guyana se ha convertido en un ejemplo de convivencia para el mundo, un lugar donde las fronteras culturales no separan, sino que enriquecen, donde la identidad no se define por el color de la piel, sino por la fuerza del corazón. Y es precisamente esa unión la que ha permitido al país resistir las crisis y avanzar. Porque cuando un pueblo entiende que su diversidad es su mayor fortaleza, ya no hay imperio, ni pobreza, ni adversidad que pueda romperlo. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad no fue sencillo. Aunque la sociedad se fortalecía culturalmente, Guyana aún enfrentaba grandes desafíos sociales y económicos. Y así, mientras el espíritu del pueblo brillaba, el país debía mirar hacia adentro y preguntarse, ¿cómo hacer que esa riqueza humana se traduzca en bienestar para todos? El siguiente capítulo de esta historia marcaría ese contraste entre el alma unida de un pueblo y las dificultades materiales que todavía debía superar. Los desafíos sociales y económicos que definirían el rumbo del país en las décadas siguientes. Suscríbete ahora mismo si aún no lo hiciste. Este canal está lleno de relatos que te harán viajar por el tiempo sin moverte de tu lugar. 12. Los desafíos sociales y económicos. Aunque Guyana había logrado construir una sociedad unida en su diversidad, el camino hacia la prosperidad seguía lleno de obstáculos. La independencia trajo libertad política, pero no resolvió los profundos desafíos sociales y económicos que venían desde la época colonial. Era como si el país hubiera ganado su propio nombre, pero todavía buscara su equilibrio interno. Durante las primeras décadas, el desarrollo se concentró en las ciudades costeras, especialmente en Georgetown, la capital. Allí se encontraban las oficinas del gobierno, los bancos, las empresas y los centros educativos. Pero más allá de la costa, el interior seguía siendo un territorio olvidado.
Las comunidades indígenas y rurales, rodeadas de selvas y ríos, vivían con acceso limitado a electricidad, agua potable o servicios médicos. Guyana era un país de contrastes. Mientras unos avanzaban hacia la modernidad, otros permanecían anclados en el pasado. La economía, aunque rica en recursos naturales, bauxita, oro, madera, azúcar y más recientemente petróleo, dependía en exceso de la exportación. Eso hacía que el país estuviera expuesto a los vaivenes del mercado internacional. Cuando los precios del azúcar o del oro caían, todo el país lo sentía. Y aunque el petróleo prometía una nueva era, también representaba un riesgo. La dependencia de un solo recurso podía convertirse en una trampa. En el plano social, la desigualdad era un problema persistente. Los barrios humildes de Georgetown crecían más rápido que las oportunidades. Muchos jóvenes soñaban con emigrar en busca de una vida mejor, y miles de guyaneses encontraron un nuevo hogar en Canadá, Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, esa migración, aunque trajo remesas y alivio económico, también dejó vacíos. Familias separadas, aldeas con menos trabajadores y una fuga de talento que frenaba el desarrollo interno. Pero Guyana también tenía una fortaleza que pocos países poseen: su espíritu de comunidad. A pesar de las dificultades, la gente encontraba formas de salir adelante. En las calles, los mercados y los templos, la solidaridad era parte de la vida diaria. Las familias compartían alimentos, los vecinos se ayudaban unos a otros, y las celebraciones, como Mashramani o el Día de la Independencia, servían para recordar que, incluso en los momentos más duros, el pueblo seguía unido. El gobierno, consciente de estos desafíos, comenzó a invertir en educación y salud, y en la mejora de las infraestructuras rurales. Escuelas y carreteras se levantaron en regiones que durante décadas habían estado aisladas. Los jóvenes empezaron a recibir becas para estudiar en el extranjero y regresar con nuevos conocimientos. Poco a poco, una nueva generación de guyaneses comenzó a creer que el país podía transformarse desde adentro. Aún así, persistía un gran reto: cómo distribuir equitativamente la riqueza nacional. El crecimiento económico era real, pero muchos aún no lo sentían en su día a día. Y mientras el país luchaba contra la desigualdad, el mundo exterior seguía observando. Las potencias veían en Guyana un nuevo punto de interés estratégico, y los inversores llegaban con rapidez, trayendo oportunidades y también riesgos. Los guyaneses sabían que su historia los había hecho fuertes, pero también les enseñó que la prosperidad sin justicia no tiene cimientos firmes. Por eso, muchos comenzaron a reclamar una nueva visión de país, una en la que la riqueza no se mida solo en dinero, sino en bienestar, educación y equilibrio con la naturaleza. Y justo cuando Guyana se encontraba en ese proceso de redefinirse, su posición en el continente empezó a cobrar mayor relevancia. El país, pequeño en tamaño, pero grande en recursos y cultura, comenzaba a tener un papel clave en la región sudamericana, un papel que lo pondría en el centro de alianzas, tensiones y decisiones que definirían su futuro. 13. El papel de Guyana en la región. A medida que Guyana fue superando sus dificultades internas, comenzó a mirar más allá de sus fronteras. Ya no era solo un pequeño país al norte de Sudamérica, sino una nación con un potencial estratégico que el mundo empezaba a notar. Su ubicación, entre Venezuela, Brasil y Surinam, y con acceso directo al Atlántico, la colocaba en un punto clave para el comercio, la energía y la cooperación regional. Sin embargo, con ese nuevo protagonismo también llegaron retos geopolíticos que pondrían a prueba su diplomacia y su madurez como Estado. Desde los primeros años de independencia, Guyana buscó integrarse a su entorno a través de alianzas.
se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Comunidad del Caribe, CARICOM, organización que promueve la cooperación económica y política entre los países caribeños. Su rol fue fundamental. Aunque geográficamente pertenece a Sudamérica, culturalmente Guyana comparte mucho con el Caribe. Su idioma oficial es el inglés, su música, su comida y su espíritu festivo llevan esa esencia caribeña. Gracias a eso, el país actúa como un puente entre dos mundos, conectando el Caribe insular con el continente sudamericano. Pero su influencia no se limita al ámbito cultural. En los últimos años, Guyana ha ganado importancia como potencia energética emergente. El descubrimiento de petróleo la ha colocado en el centro de las conversaciones internacionales sobre energía en la región. Países vecinos, como Brasil y Trinidad y Tobago, han establecido acuerdos de cooperación y empresas de todo el mundo buscan participar en el desarrollo de su industria. Esto ha fortalecido la posición de Guyana en organismos regionales como la UNASUR y la OEA, donde su voz, antes discreta, ahora se escucha con atención. Sin embargo, junto con ese crecimiento, también surgió un conflicto histórico que sigue marcando su política exterior, la disputa territorial con Venezuela. Desde el siglo XIX, ambos países reclaman una extensa zona al oeste del río Esequibo, rica en recursos naturales y con un tamaño que representa casi 2/3 del territorio guyanés. Aunque el laudo arbitral de 1899 otorgó oficialmente esas tierras a Guiana Británica, Venezuela nunca aceptó el resultado. Hoy, el tema sigue vivo y se ha intensificado con el descubrimiento de petróleo en las áreas marítimas cercanas a esa región. Este conflicto ha puesto a Guyana bajo los reflectores internacionales. Las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y diversos organismos regionales han intervenido para mediar. A pesar de las tensiones, Guyana ha mantenido una postura diplomática firme, defendiendo su soberanía sin caer en provocaciones. Su política exterior se basa en el diálogo, la paz y el respeto al derecho internacional. Y esa actitud le ha valido el reconocimiento de muchos países que ven en Guyana un ejemplo de serenidad en medio de disputas complejas. Pero más allá de los conflictos, Guyana ha sabido ganarse un lugar como referente ambiental. En un mundo preocupado por el cambio climático, este país, cubierto de selvas vírgenes, ha sido protagonista de acuerdos ecológicos y proyectos de conservación. Ha firmado convenios con Noruega y otras naciones para proteger su selva a cambio de apoyo económico, demostrando que es posible cuidar el planeta y progresar al mismo tiempo. En ese sentido, Guyana se ha convertido en una voz moral dentro de América del Sur, pequeña en territorio pero grande en ejemplo. Hoy, Guyana participa activamente en debates sobre energía limpia, biodiversidad, educación y derechos humanos. Su rol como nación puente entre el Caribe y Sudamérica, entre el pasado colonial y el futuro moderno, le da una identidad única. No busca ser una potencia militar ni un gigante económico, sino un país respetado, estable y sostenible. Y mientras fortalece sus lazos internacionales, el país también mira hacia adentro, consciente de que su mayor desafío no está fuera, sino dentro de sus propias fronteras. Garantizar que su desarrollo llegue a todos los ciudadanos, sin perder su esencia ni su historia. Porque el verdadero poder de Guyana no está en su petróleo ni en su posición geográfica, sino en su capacidad para convertir sus desafíos en oportunidades. Y es precisamente esa fuerza interior la que la prepara para escribir el próximo capítulo de su historia, el de un futuro lleno de promesas, tecnología, cultura y esperanza. 14. Los secretos del futuro guyanés. Guyana se encuentra hoy en un punto decisivo de su historia. Después de siglos de colonización, lucha, diversidad y descubrimientos, el país
mira hacia adelante con una mezcla de esperanza y prudencia. Todo indica que el futuro guyanés está lleno de promesas, pero también de desafíos que pondrán a prueba su carácter y su sabiduría colectiva. Lo que antes era un territorio desconocido, hoy se perfila como una de las economías más prometedoras de Sudamérica. Pero, detrás de los números y los proyectos, el verdadero secreto del futuro guyanés está en su gente. En los últimos años, una nueva generación de guyaneses ha comenzado a cambiar el rumbo del país. Jóvenes ingenieros, científicos, artistas y emprendedores están regresando del extranjero para aportar sus conocimientos al desarrollo nacional. Lo que antes era un éxodo se ha convertido lentamente en un retorno de cerebros. Universidades locales como la de Georgetown están fortaleciendo programas de tecnología, ingeniería y energías limpias. Los jóvenes ya no sueñan solo con irse, sino con quedarse y construir una Guiana moderna, capaz de competir con las grandes potencias de la región. El gobierno, por su parte, ha iniciado proyectos para diversificar la economía, buscando no depender únicamente del petróleo. Se están impulsando sectores como el ecoturismo sostenible, la agricultura inteligente, la energía solar y la tecnología digital. En las aldeas del interior, los paneles solares comienzan a reemplazar los generadores diésel y pequeñas cooperativas están exportando productos orgánicos al extranjero. Guiana está intentando algo que pocos países logran: crecer económicamente sin perder su conexión con la naturaleza. Pero el futuro no está hecho solo de avances tecnológicos o crecimiento económico. Está también en la conciencia colectiva del pueblo. Muchos guyaneses creen que su país puede convertirse en un modelo global de equilibrio, un lugar donde la diversidad cultural, la justicia social y el respeto ambiental convivan en armonía. Esa visión no es utópica. Está inspirada en la historia misma del país, en su capacidad de resistir y renacer una y otra vez. Los proyectos internacionales ya comienzan a notar este cambio. Empresas extranjeras, organismos ecológicos y universidades globales han puesto sus ojos en Guiana, no solo como fuente de recursos, sino como un laboratorio vivo de desarrollo sostenible. Sin embargo, el país sabe que debe actuar con cuidado. El desafío será crecer sin repetir los errores del pasado, sin dejar que la ambición de unos pocos destruya el sueño de todos. En los barrios de Georgetown, los murales pintan mensajes de unidad, una Guiana para todos. En las escuelas, los maestros enseñan a los niños no solo a leer y escribir, sino también a amar su tierra, a cuidar sus ríos y a respetar sus raíces. La educación se ha convertido en la semilla más poderosa de cambio, porque el país ha entendido que el progreso sin conocimiento es solo una ilusión. Y hay otro secreto, uno que no aparece en los informes económicos ni en los discursos políticos: la fe del pueblo. No importa la religión ni la tradición, en el corazón de los guyaneses hay una creencia compartida en que el futuro será mejor. Esa fe, silenciosa pero firme, ha sido el motor que los mantuvo en pie en los momentos más difíciles, y hoy es la fuerza que los impulsa a avanzar. El futuro de Guiana no será escrito por las potencias extranjeras ni por las grandes corporaciones, sino por los propios guyaneses, los que siembran, enseñan, crean y sueñan. Ellos son los verdaderos guardianes de la nación que está emergiendo. Y mientras el mundo observa con curiosidad el ascenso de esta pequeña joya sudamericana, Guiana sigue caminando con paso firme, mirando hacia adelante sin olvidar de dónde viene. Porque su mayor secreto es este: un país puede ser pequeño en tamaño, pero inmenso en espíritu cuando su gente decide creer en sí misma. Ese espíritu, que alguna vez resistió cadenas, selvas, colonias y fronteras, es el mismo que ahora guía a Guiana hacia un futuro donde el progreso y la esperanza
caminan de la mano. 15. Un futuro que puede inspirar al mundo. Guyana se encuentra en un punto histórico en el que el pasado y el futuro se dan la mano. Después de siglos de luchas, conquistas y esperanzas, este pequeño país ha demostrado que el tamaño no define la grandeza de una nación. Hoy, mientras muchas potencias enfrentan crisis sociales, divisiones políticas y daños ecológicos irreversibles, Guyana emerge silenciosamente como un ejemplo de equilibrio, resistencia y visión. Su historia, marcada por la diversidad y la superación, se ha convertido en una fuente de inspiración para todo el continente. El país avanza hacia el futuro con los pies firmes en su tierra y la mirada puesta en el cielo. Su naturaleza exuberante, una de las más puras del planeta, no solo es una joya ecológica, sino también una promesa para el mundo. En un momento en que los bosques desaparecen y las ciudades se ahogan en contaminación, Guyana es uno de los pocos lugares donde la selva todavía respira libremente. Sus políticas de conservación, apoyadas por acuerdos internacionales, están mostrando que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden coexistir. Pero más allá de los proyectos ecológicos y del petróleo que impulsa su crecimiento, lo que realmente distingue a Guyana es su gente. Un pueblo que, a pesar de la pobreza, nunca perdió la dignidad. Que, aunque fue dividido por imperios y razas, aprendió a convivir en armonía. Cada ciudadano guyanés es el reflejo de una historia colectiva, donde el respeto y la fe fueron más fuertes que el miedo y la opresión. Y ese es, quizás, el mayor mensaje que Guyana le ofrece al mundo, que la verdadera riqueza de una nación no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de compartir. Hoy, las nuevas generaciones guyanesas hablan de innovación, ciencia y progreso, pero también de identidad, cultura y espiritualidad. No buscan copiar modelos ajenos, sino construir uno propio, donde el bienestar no signifique destruir lo esencial. La tecnología se mezcla con las tradiciones, y el futuro se escribe con el mismo amor que los pueblos indígenas sentían por la tierra hace siglos. Guyana, poco a poco, se está transformando en un laboratorio de futuro sostenible, un ejemplo de cómo un país puede crecer sin perder su alma. Y es que el espíritu guyanés tiene algo que el dinero no puede comprar: esperanza. Esa esperanza se ve en los jóvenes que estudian para mejorar su nación, en los agricultores que protegen la selva mientras cultivan, y en los líderes que entienden que el poder no es dominar, sino servir. Si Guyana mantiene ese equilibrio entre progreso y humanidad, no solo garantizará su propio bienestar, sino que también inspirará a otros países a seguir su camino. Tal vez ese sea el verdadero destino de Guyana: no convertirse en la nación más rica del mundo, sino en una de las más sabias. Una nación que enseña que el éxito no se mide en cifras, sino en corazones. Que el futuro no pertenece a los más grandes, sino a los más conscientes. Y mientras el sol se pone sobre las aguas del Esequibo, tiñendo de dorado las copas de los árboles, Guyana sigue avanzando, silenciosa pero firme, hacia un porvenir que no solo cambiará su historia, sino que podría inspirar al mundo entero. Porque en esta tierra, donde el pasado y el presente se abrazan, brilla una verdad profunda. La grandeza de un país no está en su poder, sino en su alma. Guyana no es solo un punto en el mapa, es una historia viva que aún se está escribiendo. Desde los mitos del El Dorado hasta el brillo del petróleo que hoy brota de su suelo, este país ha demostrado que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el espíritu de su gente. Cada río, cada selva, cada rostro cuenta una historia de resistencia y esperanza. Un pueblo que fue colonizado, dividido y olvidado, pero que nunca perdió su identidad. Y ahora, cuando el mundo finalmente vuelve sus ojos hacia Guyana, ella se levanta, fuerte y orgullosa,
recordando que su valor no se mide en barriles ni en monedas, sino en su alma indomable. Porque el secreto de Guyana no está en su pasado, sino en su futuro. Un futuro que promete enseñarle al mundo que incluso las naciones más pequeñas pueden tener un destino grandioso cuando mantienen viva su fe, su cultura y su dignidad. Así es Guyana, un país que renace entre la selva y el mar, un país que no busca ser como los demás, sino ser eterno. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito y comparte este video con alguien que ame conocer la historia de los países del mundo. Juntos haremos que más personas descubran la historia de Guyana.